Hola, en esta ocasión vamos a tratar lo relativo a la corriente alterna, pero un aspecto muy específico de la misma. Vamos a utilizar Proteus para nosotros determinar las distintas magnitudes que puede tener una corriente alterna. Una corriente alterna, por ejemplo, tiene magnitudes que no solemos generalmente mencionar. Veamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una señal de corriente alterna, una señal como esta, que vendría siendo una señal senoidal, esta señal tiene magnitudes que son, por ejemplo, un voltaje pico positivo, que se trata del voltaje que va desde 0 hasta el valor máximo positivo que la señal alcanza. Un voltaje pico negativo es igual hasta el voltaje máximo negativo que ésta alcanza. En los extremos tiene el voltaje pico a pico, es decir, desde el máximo pico positivo al máximo pico negativo. Y también tiene otras magnitudes que son como el voltaje medio, o también llamado voltaje promedio, que es como si nosotros pudiéramos medir todas las magnitudes de esta señal desde el mínimo hasta el máximo y dividir esos valores, sumar esos valores y dividirlo y sacar un promedio de la misma. Pero está otro valor muy interesante, que es el voltaje eficaz o RMS. Este voltaje es lo que llamamos voltaje útil. Es el voltaje que nosotros diríamos realiza el trabajo. Cuando nosotros decimos que una lámpara nuestra funciona con 110 voltios, por ejemplo, nos estamos refiriendo justamente a ese voltaje que está ahí, al voltaje eficaz o RMS. Vamos a ver entonces algunas magnitudes que están relacionadas. Como te dije, el voltaje medio o promedio es igual al voltaje pico multiplicado por una constante que es 0.636. Voltaje medio es igual a 0.636 por el voltaje pico. Está el voltaje eficaz o RMS, que este voltaje está relacionado con la constante 0.707. Es decir, el voltaje RMS o voltaje eficaz es igual al voltaje pico por 0.707. RMS significa root median square, es decir, la raíz de 2 sobre 2. Por eso la constante nos da 0.707. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos un voltaje pico que es de 152 voltios, vamos a calcular este mejor, ¿verdad? Vamos a calcular si yo tengo un voltaje RMS de 125 voltios, ¿cuál sería el voltaje el pico a pico y medio del mismo? Es decir, yo tengo, por ejemplo, un voltaje de 125 voltios. Vamos a poner esta pantalla por aquí. Yo tengo un voltaje RMS igual a 125 voltios. ¿Cuál sería el voltaje pico a pico y medio de ese voltaje? Vamos a recordar, por ejemplo, que voltaje RMS es igual a 0.707 por el voltaje pico. Como ya tengo el voltaje pico, puedo calcular entonces que como ya tengo el voltaje RMS, puedo calcular el voltaje pico. Así que mi voltaje pico va a ser igual a el voltaje RMS sobre 0.707. Vamos a decir 125 voltios sobre 0.707. Entonces estaríamos hablando, vamos a ver, de que ese voltaje sería igual 125 entre 0.707 me da 176.8 voltios. Bien, perfecto. Y eso es lo que vamos a comprobar. Cosas como esa lo vamos a comprobar en Proteus. Ahora, ya que yo tengo ese voltaje pico,
Mi voltaje pico a pico sería multiplicar eso por 2, que serían 353 voltios pico a pico. Entonces, vamos a ver en Proteus cómo utilizamos las herramientas que tiene Proteus para esos fines. Vamos a suponer, yo tengo una resistencia para alimentarla, una resistencia normal, y yo quiero alimentar esa resistencia con un voltaje de corriente alterna. Supongamos que se trata de una resistencia de 100 ohmios. Voy a poner aquí un ground, una tierra, y desde aquí voy a tomar la señal senoidal. Bien, entro dentro de la fuente y especifico, por ejemplo, que mi voltaje a aplicar es RMS. Vamos a suponer que ponemos 125 voltios RMS a 60 hercios. Bien, cuando yo aquí vengo a mis instrumentos y busco el voltímetro y lo pongo aquí para medir el voltaje que le va a llegar a mi resistencia, vamos a ver, simulamos, a ver qué me falta aquí, 125, 60 hercios. Claro, yo tomé un voltímetro DC, no es DC, es AC, perdón. Bien, vamos aquí. Ahí está. Me dice que son 125 voltios. Oye bien, un voltímetro te da el voltaje RMS de la señal. RMS de la señal. Entonces, aquí dentro de esta fuente yo puse 125 voltios RMS. Si yo le dijera que ese voltaje RMS no es RMS, sino que son 125 voltios esa amplitud, por ejemplo, cuando yo simule aquí, fíjate lo que me da menos. ¿Sabe por qué? Porque el tester solo mide el RMS de la señal. Eso significa que a esos 125 voltios que yo acabo ahora de poner ahí donde decía amplitud, no donde decía RMS, si yo busco 125 por 0.707, me va a dar exactamente 88.3. Míralo ahí, 88.3. Porque el tester solamente me mide voltajes RMS. Perfecto. Bien. Volvemos aquí. Paro mi simulación. Entro a la fuente. Y le digo a la fuente entonces que si mi voltaje eran 125 RMS, cuando yo tengo 125 RMS, ¿cuántos voltios yo debería poner para que él entienda que son los mismos 125 RMS? Pues lo que tengo que hacer es dividir 125 entre 0.707 para que me dé el voltaje pico, 176.80 voltios. Entonces yo vengo a mi fuente y aquí, mira, justamente el mismo lo calculó. ¿Lo ves? 176.77, redondeado .80 voltios aproximadamente. Si yo pongo ese voltaje como amplitud, entonces aquí sí, cuando yo lo simule, él me va a decir que son 125, porque el tester solo mide voltaje RMS. Si yo agarro aquí, entonces si me paro en pico, fíjate cómo él calculó el voltaje pico a pico de esa señal. 176 por 2, 353. Entonces, si fueran pico a pico, y yo le digo que es un pico a pico, y simulo mi señal, igual me va a decir que son 125, porque el tester calcula el voltaje RMS. Muy bien.
Y si yo tengo una señal como esa, pero yo quisiera ver, además de su forma de onda, me gustaría ver en otro instrumento que me dé el voltaje pico a pico de una manera visible, yo puedo utilizar entonces un osciloscopio. El osciloscopio solamente cuando tú ves la gráfica, muchos osciloscopios, no como este simulado, te dicen los voltajes RMS, pico a pico, todos los voltajes en pantalla. Pero la manera gráfica de él representártelo te permite también calcularlo. Fíjate cómo se hace esto. Si simulamos, ok, aquí se sale de mi pantalla. El osciloscopio me está dando la forma de onda, pero se sale. Lo primero que yo voy a hacer es que estoy utilizando solamente una entrada, la amarilla. Así que voy a apagar todas las entradas que no estoy usando, como esta y esta. Bien. Segundo, aquí está el botón de la amplitud de la señal, la amplitud. Así que yo puedo disminuir el tamaño de la señal por aquí y también por esta perilla pequeña. Y aquí donde dice Channel A, que solamente estoy usando el canal A, en esta rueda yo puedo desplazar la señal y ponerla donde yo prefiera. ¿Ok? Y en este que está aquí, que está como aparte, es el del tiempo, el time, donde yo puedo modificar el tiempo en que se despliega la señal en mi pantalla para yo verla a mi gusto. Bien, ahora, ¿cómo se calcula usando el osciloscopio el voltaje? Fíjate qué sencillo. Aquí, en la perilla de la amplitud, tú puedes decirle al osciloscopio qué amplitud tú prefieres para tú calcular el voltaje. Fíjate lo que eso significa. Ese valor que aparece aquí debajo es el valor que tendría cada cuadrito dentro de la pantalla del osciloscopio. Cada cuadrito, de manera vertical. De manera vertical. Así que si yo pongo aquí, por ejemplo, que cada cuadrito me vale 35, le doy a Enter. Fíjate. Entonces yo puedo medir el voltaje de pico a pico. Es decir, desde este pico hasta este pico, ¿cuántos cuadritos hay? Primero debo situar la señal bien situada sobre uno de esos cuadritos. Es decir, aquí, por ejemplo. Y digo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.2 sería más o menos 10.2. Recuerden que esto es algo apreciativo, es una apreciación que tú haces del valor. Así que si yo tengo que es de 10.2 y esto es 35, 35, yo digo entonces 35 por 10.2, 357 voltios pico a pico, pico a pico. Vamos a ver. Recuerda que aquí nosotros le estamos introduciendo un voltaje pico a pico. Míralo ahí, 353. Pero era algo apreciativo que estamos haciendo, así que estuvimos muy bien aproximados. Entonces el osciloscopio me permite a mí ver la señal, pero también saber la magnitud. Si por ejemplo yo tengo la señal aquí en pantalla y yo le pongo que cada cuadrito va a valer 30 por ejemplo, miren, está casi comenzando un cuadrito y aquí otro, vamos a ver. Es la misma señal, no ha cambiado en nada, solamente que la estoy visualizando de manera diferente. Entonces si vale 30, yo digo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suponiendo que me tomó 12 cuadritos exactos por 30. Entonces vamos a decir 12 por 30, 360. O sea, volvemos a caer en algo apreciativo. Bien, pero nos da una idea. Ahora bien, tú podrías también tomar el centro y decir solamente la mitad, y eso te permitiría calcular el pico nada más de una señal, solamente el pico. O lo mismo que tú tomar y dividir eso entre 2, 180. Que es lo que, por ejemplo, nosotros haríamos aquí, en este caso,
353 sería lo que pensamos, algunos 360. Es algo apreciativo. Perfecto, muy bien. Entonces se puede utilizar Proteus para saber esas magnitudes, y yo puedo visualizar en pantalla dos magnitudes al mismo tiempo. Puedo decir una señal de 125 voltios RMS son 357 pico a pico, o son 376 del centro a un pico. Perfecto. Así que con Proteus podemos hacer esa clase de cálculos, esa clase de análisis a una señal. Recuerda que cuando tú le pones aquí un valor RMS, si te pasas para acá, él te pone el equivalente en pico. Si te pasas para acá, te pone una amplitud. Bien, aquí no olvides que debes poner la frecuencia de tu señal y seleccionar aquí senoidal. Por último, te quiero decir que si por casualidad tú estás simulando y de momento tú cierras el osciloscopio sin parar la simulación, cuando tú paras la simulación y arrancas la simulación, sorpresa, no abre el osciloscopio. No te preocupes, tú vas aquí a Debug y buscas osciloscopio y aparece de nuevo. Bien, eso es todo. Esta es la manera en que quería mostrarte cómo utilizar esta maravillosa herramienta Proteus para comprobar las magnitudes distintas que tiene una señal de corriente alterna. Gracias.